Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén de lo mejor, queridos hermanos. Quiero compartir un poquito más en Secretos de Manantial del Cielo, de un libro Más allá de la muerte, la vida y el amor, del autor David Hyatt. Algo que tenemos que seguir aprendiendo porque es algo maravilloso en esta jornada de la vida. Contentos como siempre. Cuántas cosas en la vida que está pasando. Vive el aquí y ahora. Este doctor es Sir Arthur Conan Doyle, que estudió y trabajó como médico. Alcanzó tempranamente la fama como escritor de relatos de la época de la guerra. Sin embargo, se le recuerda más por sus ingeniosas historias de detective en las que el imperturbable Sherlock Holmes es la figura principal. En los últimos años, Sir Arthur usó sus asombrosas habilidades para desenredar el misterio, para separar la verdad de la falsedad en el estudio de la investigación psíquica. En el capítulo 3 voy a compartir algo de este famoso autor. Sir Arthur Conan Doyle le revela algunas respuestas fascinantes de la pregunta: ¿cómo es la vida en el otro lado? Basado en 40 años de investigación psíquica en casos documentales auténticos. Casi todos recordamos hoy en día al Sir Arthur Conan Doyle, principalmente por sus famosas historias del detective Sherlock Holmes, que aún tienen a millones de lectores fascinados y muchos millones más cautivados en las películas y en la televisión. Muy pocos tenemos conocimiento del hecho de que el mundo psíquico se convirtió en un tema central en la última parte de su vida. Por el año 1920, con gran disgusto de sus amigos incrédulos, Sir Arthur se había convertido en un líder abierto del reino psíquico y tal vez en el espiritualista más conocido y con mayor publicidad, no solo en Inglaterra, sino en todo el mundo. En esta época, Sir Arthur todavía era un hombre fuerte y apuesto de 61 años, con más de 6 pies de altura, hombros anchos y de aspecto atlético. Su rostro rozagante con rasgos marcados, cubiertos por una barba castaña, entrecana, pómulos pronunciados, mandíbula fuerte y ojos azules penetrantes le daban un semblante de caballero celta de un libro de cuentos. Distinguido y con buenos modales, encantador y amistoso, tenía un corazón maravilloso y cordial que instintivamente atraía hacia él a la gente. Era indudablemente uno de los hombres más queridos de Inglaterra, a pesar del hecho de que las críticas, los escépticos y hasta muchos admiradores pensaban que había perdido los estribos con el tema de la vida después de la muerte. Pasando por alto toda la crítica, tomó como misión personal durante todos los años 20. Recordamos que toda la vida sigue felizmente en el otro lado, para casi todos nuestros seres queridos que ya se han ido. Recuerden, no están muertos. Constantemente le decía a su gran público en el salón de conferencias por toda Gran Bretaña y en las ciudades más importantes de Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, además de muchas partes de África: ninguno de nosotros morimos. La mente no debe temerse, simplemente es otro paso del desarrollo de nuestra alma en otro plano. No existe la muerte. Junto a su colega y querido amigo Sir Oliver Lodge, Sir Arthur probablemente sabía más en 1920 sobre el reino psíquico y la posibilidad de la vida después de la muerte que ningún otro ser viviente. No obstante, 40 años antes había sido un incrédulo total. Mientras estudiaba medicina en la Universidad de Edimburgo en 1880, escuchó su primera conferencia sobre el tema: ¿la muerte es el fin de todo? Como un psíquico de Boston, su respuesta mental de la plática fue desechar la idea de vida después de la muerte, como si fuera para imaginación y fantasías.
No obstante, por su creatividad como escritor quedó intrigado por la idea. 5 años después, cuando fundó una clínica médica en Southsea, Inglaterra, él y su esposa Luisa asistieron a varias fiestas sociales que se ocupaban en sesiones de telequinesia con la mesa y con la cuija, así como a sesiones más serias con mediums. Él siguió con su escepticismo, pero estaba tan plenamente cautivado que en todas estas reuniones tomó una gran cantidad de notas que permanecieron en sus archivos hasta el día de su muerte. Durante los últimos años de 1880 y 1890, mientras creaba una corriente estable de novelas de gran venta, Los misterios de Sherlock Holmes, más varias novelas históricas de éxito, también siguió asistiendo a las sesiones, aún como detective escéptico pero fascinado. Durante esos años literarios productivos, como pasatiempo leyó con avidez todos los libros y los artículos que encontraba sobre el tema del fenómeno psíquico. Estaba asombrado por la cantidad de testigos respetables y hasta famosos que fueron casos convincentes en la evidencia psíquica de la vida después de la muerte. Algunos eran científicos distinguidos como Sir William Crookes, el descubridor del elemento talio, el inventor del tubo del Crookes, el primero en emitir rayos X, que escribió Psychic Force and Modern Spiritualism, la fuerza psíquica y el espiritualismo moderno, en 1871. Cuando ingresó a la Sociedad para la Investigación Psíquica de Gran Bretaña en 1891, él leyó atenta y solícitamente cientos de casos de fenómenos psíquicos, documentados cuidadosamente, y transcribió con un estenógrafo las comunicaciones entre los vivos y los muertos. Su escepticismo lo hizo dudar aún más. Posteriormente le expresó a la sociedad su profundo agradecimiento por su incansable dedicación, su sobriedad en las declaraciones y su trabajo metódico e incansable, que ahora me ayudó a darle forma a mis pensamientos. En 1900 se ofreció servir de voluntario como médico civil sin sueldo en un hospital patrocinado confidencialmente que atendió a los heridos y enterraba a los muertos del frente de batalla sudafricano. Durante los 8 meses críticos de la guerra de Boer, infaliblemente, la muerte de muchos heridos que no pudo ayudar le afectó. Su búsqueda previa de una respuesta del mayor misterio del mundo estaba fuera de la curiosidad científica. Ahora tomaba una importancia más profunda. Si tan solo pudiera escribir con autoridad y convicción a las viudas y a los padres de estos jóvenes caídos, asegurándoles que sus valientes seres queridos aún vivían, pero sin embargo aún no estaban seguros. Cuando perdió a Luisa, su primera esposa, en 1906, después de 21 años de matrimonio compatible imposibilitado por los 13 años de enfermedad de Luisa con tuberculosis, le escribió a su madre que Luisa había sido la persona más generosa, alegre y amorosa que hubiera conocido. Ahora por primera vez en su vida se enfermó gravemente el atlético, incansable, jinete, jugador de cricket, golfista y boxeador aficionado. Perdió todo su ánimo de vivir. Se volvió insomne, sufrió un caso terrible de nervios. Se hundió en la depresión más profunda y letárgica y durante 6 meses fue un extraño para sí mismo, su familia y sus amistades. La muerte de Luisa subrayó más su necesidad de una respuesta de la pregunta definitiva: ¿a dónde vamos después del breve lapso en la tierra? Aunque él había tenido 13 años de advertencia durante el confinamiento de Luisa por ser una inválida tuberculosa y que su fin en la tierra podía ser el mes siguiente o hasta el día siguiente. Cuando finalmente partió sin dolor a las 3 a.m. el 4 de julio del 1906, a los 49 años, él no puede evitar la pregunta: ¿por qué? ¿Y a dónde? ¿A dónde fue ahora su espíritu dulce y amoroso? No tenía una respuesta verdadera. Simplemente tenía que creer que el espíritu valiente y generoso de su querida esposa tenía que estar en algún otro sitio y no en el cuerpo sin vida en la tumba. Sin embargo, él aún no estaba seguro de que todos sus amigos psíquicos tuvieran la respuesta completa de la vida después de la muerte. 14 meses después se casó con Jean Lequier,
una mujer encantadora que había sido su amiga afectuosa por más de una década. Tenía una belleza extraordinaria con cabello rubio oscuro, ojos verde avellana, una tez blanca y delicada y una atractiva sonrisa amistosa. También tenía muchas habilidades. Ella era una cantante excelente, una amante del arte y la literatura, una experta amazona y practicaba deporte. Al mismo tiempo estaba profundamente interesada en los asuntos del mundo y los asuntos espirituales y religiosos. Los cientos de amigos de Sir Arthur del medio literario, político y social estaban encantados por su belleza, su simpatía extrovertida y su gran inteligencia. Su madre la adoró, no solo porque era una persona refinada y era su nueva hija amorosa, sino también por el atractivo y la gentileza que trajo a la vida de su hijo. Pero lo más importante es que Jean adoptó a sus dos hijos, Mary Louise, que entonces tenía 18, y Kingsley, 15 años, como si fuera propias. Después ella le dio dos hijos más y una segunda hija, y se involucraron todos en sus aventuras psíquicas. A medida que evolucionaba su matrimonio, Sir Arthur y Jean descubrieron con gran deleite que tenían más cosas en común. Uno como el otro, con cualquier otra persona que cada uno hubiera conocido. Eran tan parecidos de tantas maneras que casi parecía la contraparte femenina de su espíritu masculino. Era una unión maravillosa, el encuentro amoroso, íntimo y tierno de dos verdaderas almas gemelas. Solo tenía una pequeña diferencia emocional e intelectual. Durante los primeros años de estar juntos, Jean consideró sus estudios psíquicos peligrosos y en ocasiones aterradores. La Gran Guerra terminó bruscamente con esta diferencia cuando Europa explotó en un combate mortífero en agosto de 1914. Sir Arthur estaba reclutando por el gobierno británico para escribir cómo sucedió la historia durante los 4 largos años. Esto se convirtió en una asignación agotadora de 16 horas al día, que lo llevó al frente en varias ocasiones y se transformó en una crónica impotente de 6 volúmenes. Durante esos años catastróficos de guerra de 1914 a 1918, todas las grandes naciones de Europa y finalmente los Estados Unidos y Canadá quedaron destrozados por la matanza de sus mejores hombres, casi 9 millones muertos y más de 37 millones de heridos. Muchos de los heridos estaban tan cruelmente mutilados que hubieran sido más misericordiosa la muerte. Fue el exterminio más atroz de vidas humanas de cualquier guerra de la historia de la raza humana, excepción de la Segunda Guerra Mundial, con más de 15 millones muertos o desaparecidos en combate, más 6 millones de judíos y 5 millones de otros diferentes destruidos por el Holocausto nazi. Durante ese periodo de 1914-1918, 4 sucesos devastadores afectaron la vida psíquica y espiritual de Sir Arthur y Jean. Durante el primer mes de la guerra, Malcolm, hermano de Jean, fue muerto en la batalla de Marne. En ese momento, Jean y Sir Arthur estaban cuidando bondadosamente en su casa a una mujer enferma, una psíquica dotada y escritora automática llamada Lily Loder Simons. Cuando ella se puso en contacto con Malcolm, después de su muerte, Sir Arthur le hizo una pregunta sobre una conversación muy secreta que habían tenido muchos años antes. Una conversación que ni siquiera Jean conocía. Los detalles que Malcolm recordó, algunos olvidados desde hacía mucho tiempo. Por Sir Arthur, convenció por completo a Sir Arthur y a Jean que Malcolm aún vivía. Una prueba más. Con gran asombro de su parte, la escritura automática que realizó a Lily Loder Simons era con la letra personal de Malcolm. Desde ese momento, Jean le perdió el miedo a lo psíquico y durante los 16 años restantes de su matrimonio, ella se convirtió en la socia más cercana de su marido y su mayor aliada en sus incursiones dentro de este misterioso reino. En este punto fue cuando Sir Arthur hizo a un lado su búsqueda objetiva y uniéndose a Jean, se convirtió en un creyente comprometido de la vida y el amor de la humanidad después de la muerte. Después de 34 años de investigación, su mente obstinada se convenció finalmente que el espíritu humano vive fuera de esta tierra. Bueno, amados hermanos, un poquito en Secretos de Manantial del Cielo para cada uno de vosotros, seguir investigando para no ser una vez más como aquellas élites nos han manejado,
diciendo que somos ratas de laboratorio, pero es importante que cada uno de vosotros desarrollemos nuestro intelecto